Hoy vamos a empezar con la parte de estadística, ¿sí? Esto seguramente ya muchos capaz lo vieron, muchos capaz no lo vieron, pero me parece importante hacer un repasito, sobre todo porque lo vamos a usar ya a partir de la clase 4, 5 y en adelante. Vamos a usar todas estas bases de estadística para hacer los análisis exploratorios antes de empezar con lo que son los modelos de Machine Learning. Van a ver que, si no me equivoco, más o menos la clase 5 vamos a empezar con modelos de regresión, ¿sí? Tanto simple como múltiple. Si no saben qué es, no se preocupen, no pasa nada. Es un modelo de predicción de variables continuas o de elementos continuos. Y vamos a ver que vamos a utilizar un montón de técnicas basadas en lo que son estos datos, dependiendo del dataset y demás, justamente para poder ver qué variables o qué features son relevantes, ¿sí? A la hora de entrenar nuestro modelo. En el contexto de Machine Learning hay un montón de técnicas de selección de features, técnicas que podemos hacer de forma manual y de forma automática, ¿sí? Algunas técnicas son backward elimination, forward elimination, y lo que vamos a hacer con eso es ver qué features son los más relevantes para determinar el accuracy o el R cuadrado o la métrica que sea para que nuestro modelo performe mejor o performe peor. Y eso lo vamos a entender a partir de los datos que vamos a alimentar a nuestro modelo, ¿sí? Por eso entender qué métricas usar, cómo están de correlacionados los datos, entender un poco los gráficos e interpretar diferentes medidas de tendencia o medidas de dispersión, nos van a resultar súper útiles, ¿sí? A la hora de hacer eso, ¿sí? ¿Se entiende el porqué de esta sección? O sea, no es que es una sección aislada y no la vamos a ver nunca más, ¿no? La vamos a ver disfrazada, ¿sí? De otras formas en otras sesiones. ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Por favor, no te desmutes más, Luis. Ah. No, mentira. Charla cuando quieras. Bueno, a ver, estadística. ¿Quieren contarme un poco qué es la estadística? ¿Qué se acuerdan de estadística? O si es la primera vez que lo ven, quizás es una opción. Pero me acuerdo que es una rama de las matemáticas, ¿no? Ya empezamos a ver matemáticas. Acá. Sí. En particular, dependiendo hasta dónde nos metamos en estadística, es como lo más simple, ¿sí? Por eso digo, dependiendo hasta dónde nos metamos. Pero es una rama de las matemáticas que nosotros la vamos a usar para, vamos a decir, que permite recopilar, organizar y analizar datos. Obviamente que esto va a depender según las necesidades bueno, según la naturaleza de nuestros datos o según el negocio o el proyecto en el que estemos trabajando, ¿no? Por ejemplo, obtener un resultado, comparar información, tomar mejores decisiones, ¿sí? A la hora de seleccionar modelos, ¿sí? Entre muchas cosas que podemos hacer con la estadística. Y la estadística aplicada a las ciencias fácticas, por ejemplo, no sé, se usa mucho en ingeniería, en medicina, en psicología para hacer análisis, permiten estudiar poblaciones, en definitiva, a partir de todos estos datos recopilados y permiten hacer conclusiones. Por eso, o permiten tomar conclusiones. Por eso, dentro de la estadística hay como dos ramas importantes. ¿Sí? ¿Saben cuáles son? ¿Les suena? Creo que lo hablamos en la clase pasada, de hecho, un poquito. Descriptiva. Descriptiva e inferencial. Bien, diferencias entre cada una. Quiero que participen ustedes. Estadística, descriptiva, Dios mío, muy sábado, e inferencial. Bien, ¿qué es la estadística descriptiva? ¿Qué es la estadística inferencial? ¿Y qué ocupa cada una de ellas? A ver quién me ayuda. Y La, descriptiva, perdón, ¿eh? la descriptiva te da como un panorama de los, o sea, depende de lo que querés saber en base a los datos que tenés, te va a dar un panorama de cómo se relacionan ciertas variables o lo que querés ver, digamos, cómo se va moviendo, digamos. Vos querés saber algo, qué sé yo, en promedio tal cosa, entonces vos decís, bueno, veo el promedio, hago un resumen, lo que se llama un resumen numérico, y voy viendo si esos datos se van correlacionando con lo que quiero saber o el objetivo, digamos. Ok, o sea, a partir de los datos que queremos estudiar, lo que queremos es como resumir ciertas características, ¿no? Resumir ciertas características clave para poder plasmarlas en gráficos y poder hacer comparaciones, algo así. A través de estos datos numéricos que me comentabas. ¿Quién habló? Sí, yo. Ignacio. Ahí va.
Sí, Ok. sí, lo dijiste mucho mejor, pero... No, dije lo mismo que vos, pero en otro orden, ¿eh? O sea, lo mismo. No, bien, 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 bien. Ok. Ok, entonces, básicamente, descriptivo se refiere a la descripción de los datos, como acá decía el compañero Ignacio. Y lo que buscamos es resumir ciertas características de los datos, permite analizar hechos pasados, ver cómo están distribuidos los datos, perfecto. Y permite hacer todas estas cosas, ¿sí? Permite analizar hechos pasados sin hacer predicciones todavía, ver cómo están distribuidos los datos para poder sacar conclusiones. En general de forma gráfica. Nosotros terminamos o culminamos esta parte descriptiva, ¿sí? Con un informe gráfico, en definitiva, ¿no? Nosotros mostramos estos gráficos, mostramos ciertas métricas de negocio que le interesa a nuestro cliente o quien fuese, y decimos, ok, bueno, mira, tenés toda esta información en base a los datos que me pasaste. Bien. ¿Y la inferencial a qué se dedica? ¿Cuál es la idea de la estadística inferencial? Ya como el nombre nos sugiere algo, ¿no? Predecir, ¿será? Predecir, inferir, exacto, está bien, ok, bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de esto? ¿Cómo infiere la estadística? Acá tenemos un concepto bastante interesante. ¿Cómo puede predecir algo? Estima, ¿sí? ¿En base a qué? Saca conclusiones a partir de una muestra. Bien, entonces, podemos decir que toda esta cosa que ustedes dicen está perfecto. Queremos sacar conclusiones, predecir, inferir cosas. ¿Pero cómo? Bueno, a través, vamos a poner, se ocupa, se dedica a la generación de modelos, digo bien, y predicciones asociadas a distintos fenómenos, ¿no? Teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. ¿Qué significa esto? O sea, empecemos por lo básico. ¿Qué es un modelo en este caso, en este contexto, no? O sea, nosotros queremos predecir cosas, inferir cosas. Ahora hacemos un par de ejemplos, pero eso lo tenemos que hacer a través de un modelo, ¿sí? No podemos predecir algo sin un modelo. Un modelo es una herramienta, un contexto, un marco, por decirlo de alguna forma, que nos permite generalizar una estructura, ¿sí? Y usarla en situaciones que no aparecieron anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, algo bastante típico en estadística, ¿no? Habíamos hablado en la clase pasada de la diferencia entre población y muestra. ¿Se acuerdan de esas dos cositas? De hecho, vamos a ponerlo. ¿Qué diferencia había entre población y muestra? La población es la totalidad y la muestra es digamos, como lo dice, una muestra de la población. Bien, perfecto. Entonces, es la totalidad, un conjunto es el conjunto en sí mismo, y la muestra es un subconjunto, casi el 99% de las veces, más chico. Sí, por eso es un subconjunto. Entonces, algo que se podría hacer tranquilamente con la estadística inferencial, y creo que lo hablamos la clase pasada, es, imagínense que yo quiero conocer el promedio de alturas de toda la... objetivo. Conocer la altura promedio de todos los usuarios de Discord, de Data Aventureros. Sí. ¿Qué tengo? Acá yo, como habíamos hablado en la clase pasada, yo tengo 27 usuarios nada más. Entonces, mi muestra, vamos a poner, la población es de, no sé, 900 personas. Mientras que la muestra que yo estoy tomando, porque imagínense que yo le pregunto a cada uno de ustedes su altura, ¿sí? Es de 27. Es bastante baja la muestra en este caso, ¿no? Muestra de 27 personas. Pero yo lo que podría hacer es, ok, yo sé que las alturas se distribuyen en general de forma normal. Podría aplicar alguna técnica de sampling en este caso, no importa. ¿Alguien está hablando? Ahí va, no. Podría aplicar alguna técnica de sampling o algo por el estilo, pero a mí lo que me interesa es a partir de por ejemplo, X, a ver si lo puedo hacer en barra invertida, y de paso vamos a algunas notaciones. Vamos a poner esto, y vamos a poner bar X, si no me equivoco. Ahí va. Esta X raya, ¿sí? En general le ponemos una X raya para denotar la media de un conjunto. Ahora vamos a ver qué es la media, bueno, no se preocupe. Pero la media de alturas de los participantes del chat. Entonces, me quedó horroroso. Bien. Entonces yo lo que quiero hacer es, con esta media de altura,
sabiendo cuál es la población total y teniendo una hipótesis de que las alturas se distribuyen normalmente dentro de un conjunto, yo lo que podría conocer es la altura hat, ¿sí? La altura estimada de mi población. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. A través de la media de alturas de los participantes de Discord, a través de un dato que conozco, que le pregunté a ustedes 27 personas y me dijeron su altura. Yo calculé el promedio. Con la hipótesis de que las alturas se distribuyen normalmente. ¿Sí? Estoy acotándome o estoy restringiéndome a un modelo, ¿sí? Un modelo normal. Y digo, bueno, quiero inferir cuál va a ser la altura promedio de toda la gente de Discord. Fíjense la distinción acá que hacemos, ¿no? X raya es el promedio de lo que es mi muestra, mientras X sombrerito, X hat, acá fíjense que lo pongo en formato látex, hat X, es el promedio, o la media, de alturas de todos los participantes de Data Aventureros. ¿Puedo hacer una suposición así por hacer una suposición? No. Fíjense que me estoy agarrando primero de la estadística inferencial. Y a través de un modelo, ¿sí? De un modelo matemático que es, bueno, listo, la hipótesis es se distribuyen de forma normal las alturas, lo que estoy haciendo es una predicción. Entonces, una parte de eso es la estadística inferencial. Después tenemos otras cosas. El otro día estábamos creando un modelito y estábamos descartando variables de ese modelo, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo qué variable habíamos sacado de la estimación y dije, bueno, esta variable no importa. Algo así tiré. Cero matemáticos, cero prueba de nada, ¿no? Y una persona me pregunta, che, Fran, ¿por qué no importa esa variable? Le digo, bueno, la correlación es muy baja entre las variables. Y me dice, ¿y cómo sabes eso? Yo veía el numerito que era bajo, pero tiene todo el sentido del mundo. Yo no, por algo que sea más bajo que otra cosa, no implica siempre que quede descartado completamente. Y justamente la estadística inferencial se basa en un montón de pruebas, ¿sí? Para poder descartar o para poder aceptar o rechazar un experimento. Y ahí entran los p-valores, la prueba de hipótesis y un montón de cosas que no podemos liberar al azar. Si un numerito es más bajo que otro, no se puede descartar directamente, ¿sí? Porque pueden tener un montón de factores, la cantidad de muestras, la aleatoriedad del conjunto, ¿sí? Entonces siempre tenemos que adecuarnos o centrarnos en un modelo. Y una vez que usamos ese modelo, por ejemplo, yo acá no podría decir, ok, la altura o la media altura de todos los participantes, imagínense que esto me dio 1,70. ¿Sí? Y acá lo extrapolé un poquito y digo, bueno, acá me da 1,80. Yo no podría decir que la media de alturas de todos los participantes es de 1,8. A esto siempre le tengo que sumar la aleatoriedad, un error, en definitiva. Entonces, acá entran lo que son los famosos intervalos de confianza. Yo podría asegurar que estoy un 90% seguro que las alturas o que la altura promedio de todos los participantes es de 1,8. No voy a poder asegurar algo a través de un modelo inferencial con un 100% de accuracy, de efectividad. ¿Está bien? Siempre voy a tener un cierto margen de error. ¿Queda clara la diferencia entre descriptiva e inferencial o les hice un quilombo terrible en la cabeza? Por acá va bien, claro. Por acá, bien, ok. O sea, lo único que quiero que entiendan es, inferimos cosas, sí, pero a través de un contexto, o sea, a través de un modelo, y siempre vamos a tener cierto margen de error. ¿Sí? Claro, claro. Bien. Bueno, esta parte me gusta mucho explicarla, no sé por qué, pero bueno. Tipo de gráfico, tipo de datos y tipo de variables. Esto ya creo que también lo aclaré varias veces, pero ¿qué tipo de datos tenemos dentro de lo que es la rama de la estadística descriptiva, si queremos? O la rama de la estadística, en general. Les voy a dar una pequeña pista. Uno es cualitativo. Cuantitativo. Bien, vamos a ver qué dijo Cecil. Cuantitativo y cualitativo. ¿Está bien? Diferencias entre cada uno. Esto van a ver que tiene una razón de ser, ¿no? Ahora se las voy a contar. Cuantitativo, ¿de qué se trata? ¿Qué representa? Valores numéricos. Bien, representa cantidades. Bien. Cantidades. Entonces, ¿de qué tipo pueden ser estas cantidades? Denme algún ejemplito, a ver. Discretas. Discretas y continuas, ¿no?
Bien, perfecto. ¿Y cualitativo a qué se refiere? Otro nombre de conocer esto es categórico, ¿no? Categoriza. Atributos. Bien, son los atributos o las categorías, ¿sí?, que pueden usarse para describir un objeto, un ente, lo que fuese. Siempre el típico ejemplo, ¿no? La nacionalidad, tipo de fruta, sexo, etc. ¿Sí? Son categorías, en definitiva. ¿Sí? En cambio, los cuantitativos, fíjense que tenemos como más cositas para ver acá, ¿no? Tenemos cuantitativos discretos, por ejemplo, imagínense las ventas por año de una compañía, ¿sí? El número de ventas por año. Continuas, no sé, puede ser la presión o la cantidad de glucosa en sangre, la velocidad, la distancia, cualquier variable física de este tipo, derivable, puede ser la distancia, la velocidad, la aceleración, el tiempo, todo este tipo de cosas son continuas, ¿sí? Que viene también para la parte de series de tiempo. Y fíjense que una vez que entendemos un poco esos tipos de datos, si queremos, tenemos asociado lo que son tipos de variables, ¿sí?, que se desprenden justamente de este tipo de datos. ¿Y qué piensan? ¿Por qué es importante conocer el tipo de dato, ¿sí?, o el tipo de variable que tenemos dentro de nuestros datos? Calculo que deben tener un tratamiento diferente. ¿Tiene un tratamiento diferente? Bien, por una parte sí, no sé si estaban al tanto de esto, pero imagínense lo siguiente. Imagínense que, tengo pandas acá, import pandas. ¿Sí? Y yo podría crear una serie de pandas. Recuerden que una serie no es otra cosa más que un objeto, este tipo de pandas, que es tratado de una forma unidimensional, ¿no? Un vector. Entonces, podría crear una serie de esta forma, o qué sé yo, cualquier cosa. Colores, azul, rojo. Podría crear esto, en definitiva, ¿no? Y esto podría ser perfectamente una serie de pandas. Ahora, cuando yo hago o cuando imprimo esto, me tira que es un dtype de tipo object. ¿Está bien? Esto tiene dos importancias. Primero, la gestión de memoria. No es lo mismo para pandas crear esta serie de tipo objeto que crear esta serie, pd.series. O sea, en un principio podría llegar a aparecer lo mismo, ¿no? Azul, rojo y verde. Pero lo que le voy a decir a pandas es que esto lo trate con un tipo especial de datos, de type, que es category. ¿Sí? Si yo imprimo esto, fíjense que lo que hace pandas, en este caso, es crear una variable o una serie de tipo categórico. Entonces, la gestión que tiene pandas en cuanto a la memoria, ¿no? La gestión de memoria de pandas para esto es muchísimo más eficiente y va a tener mejores resultados cuando yo intente discretizar estas variables. Es decir, una vez que yo tengo categorías, está buenísimo. A ver si alguien puso algo. No, bien. Una vez que yo tengo categorías, está buenísimo. Pero las categorías no le van a servir a nuestro modelo o ya sea de Machine Learning o de Deep Learning. Lo que entienden los modelos, ¿sí?, son cosas numéricas. Entonces, lo que tengo que hacer después es justamente discretizar, convertir estas variables categóricas en variables numéricas discretas, por lo general. Entonces, yo este azul, rojo y verde, y bueno, lo voy a convertir en 0, 1 y 2, o voy a convertirlo en columnas booleanas, o lo voy a encodear. Hay un montón de técnicas de transformación de variables, pero tenemos que entender dos cosas. Las variables de tipo categóricas, primero que para pandas es mucho más fácil trabajarla así. O sea, para los curiosos lo que hace pandas es hacer un objeto y convertirlo en un enum, una estructura tipo enum, como un lenguaje orientado a objetos. Y después, una vez que lo tenemos de esta forma, es mucho más fácil convertir a valores discretos. ¿Por qué lo queremos convertir a valores discretos? Porque nuestro modelo no va a entender este texto. Lo tenemos que convertir a formato números. Técnicas para discretizar esto hay un montón. Label encoder, cuando la variable es categórica ordinal. One-hot encoding en este tipo de casos. Y bueno, tenemos la famosa de pandas de getDummies que convertimos en columnas. Lo vamos a ver después, pero quiero que se entienda la importancia de entender cuándo una variable es categórica. ¿Sí? Cuándo encerrarla en esa definición, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. ¿Alguna duda hasta ahora? Lo que quieran, ¿eh?
Edgar había tirado el espacio que ocupa. Perfecto, Edgar. Perfecto. ¿No hay dudas? Ceci, ¿algo que quieras comentar? Ay, perdón, me quería desmutear y no podía. Después te pedimos si nos podés pasar ese resumencito que tenías No, todo esto es mío. y no sé si ahí Es- se puede incluir, o sea, en qué tipo de variable le Dale, ahora lo vemos corresponde, igual. o Sí. sea, el tipo de discretización, o sea, si son Sí, lo vamos a ver después. Pero eso, como sí, una ayuda obvio. a memoria Obvio. eventualmente. Obvio. De hecho, ahora les muestro un ejemplito de cómo convertir una variable ahí en dummies. Dale. Pero bueno, entonces, una vez que tenemos identificados los tipos de datos, cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Como ¿Puedo habíamos hacer una hablado consulta, acá. Fran? Por supuesto, Lucho. ¿Cómo ¿Qué haces, andás? Lucho? Está bien. O sea, que las cualitativas lo usamos para limpieza de datos y todas esas cosas, tengo entendido, ¿no? Para ¿A demostrar qué? los gráficos y después lo pasaríamos a cuantitativo para el modelo. Claro, a ver, las variables cualitativas te van a servir un montón para la primera etapa, análisis descriptivo. ¿Por qué? Habíamos visto en la clase pasada que las variables cualitativas, como son discretas en definitiva, o sea, se pueden discretizar, tienen valores únicos, ¿sí? No es un rango continuo, por decirlo de alguna forma, lo que podemos hacer es gráfico de barras, gráfico de torta, diagrama de puntos, un montón de cositas, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir un montón para visualizar. Ahora hacemos ejemplos igual, ¿eh? Obvio. Ahora, nuestro modelo no va a entender esto. ¿Qué es rojo? Me va a decir un modelo. Pásame números. ¿Por qué el modelo no entiende de texto? En general están optimizados para trabajar con números, porque trabajan con vectores, con matrices, con tensores. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a necesitar de esta variable discreta es que vos le des una numerización. Y te digo más, después va a también depender de escala. Por eso hay un proceso que se llama estandarización o normalización de variables. Entonces, siempre van a tener que ser numéricas las variables de entrada. Podemos convertir imágenes a números, texto a números, podemos convertir cualquier cosa a números. ¿Está bien? Pero sí, lo que decía es correcto. Para la primera etapa nos va a servir entender si son categóricas, ¿sí? Para hacer nuestros análisis gráficos. Para la segunda etapa, que es entrenar o crear nuestro modelo, esas variables las vamos a tener que convertir a numéricas, de alguna forma. ¿Eso se entiende? ¿Quién preguntó? Lucho. Sí, gracias. ¿Sí? Por favor. Entonces, una vez que entendemos los tipos de datos, tenemos tipos de variables, que fíjense que es casi lo mismo. Cuantitativas discretas y cuantitativas... ahí va. Cualitativas nominales. ¿Sí? ¿A qué se refiere cualitativa nominal? Escucho. Fíjense, ¿no? O sea, tenemos tipo de datos cualitativo y cuantitativo. Ahora, nuestras variables pueden tener una clasificación un poco más grande. Cualitativa nominal u ordinal y cuantitativa continua y discreta. Nominales un sí, no, se mueven Bien. entre dos cosas. Son excluyentes. El ejemplo que siempre doy, pero pueden pensar otro es, por ejemplo, el grupo sanguíneo, ¿no? El sexo. ¿Sí? No puedo ser, no me acuerdo qué grupo sanguíneo es, pero A positivo y A negativo al mismo tiempo. Colores, exacto, tal cual. ¿Sí? Son mutuamente excluyentes. Color, algo no puede ser azul y verde, ¿no? Un gato no puede estar vivo o muerto, Schrödinger. También. Y cualitativas ordinales, ¿sí? Son las que justamente dependen del orden. ¿Se les ocurre algún ejemplo de esta? ¿Cuándo el orden es importante? Es como una escala. Bien, a ver si sí. Puede ser el estado de un paciente que llega a una guardia, Me encanta decir tipo, ese ejemplo. Estado de paciente. no sé, grave, muy grave, algo así. Maldita copiona, Ceci. Bueno, ok. Yo me Sí. mato pensando en estos ejemplos. Grave, muy grave. Indicador de velocidad en un semáforo, rápido, medianamente lento y Bien, detenido. perfecto. Rápido, lento, rápido, muy rápido. Bien, perfecto. O sea, fíjense que el orden acá importa. Y justamente esto tiene mucho sentido porque cuando una variable es cualitativa ordinal, vamos a hacer alguna transformación distinta en general para nuestro modelo de Machine Learning de cuando es cualitativa nominal. En general, lo que aplicamos acá es algo que se llama label encoder, que lo que hace es transformar una columna en valor discreto
Y para cualitativas nominales tenemos otras técnicas como one-hot encoding o dummies, variables dummies. Entra también, por ejemplo, la temperatura. Me encanta esto. En general la temperatura es continua. Ahora vamos con estas charlas, a veces se ponen filosóficas. Ahí va con eso, Oscar. Ahí va con eso. Cuantitativa discreta. ¿Qué puede ser cuantitativa discreta? Por ejemplo, el ejemplo que tiramos recién, ¿no? Puede tomar solo algunos valores de un determinado intervalo. ¿Sí? Por ejemplo, cantidad de pacientes que entraron a un hospital. Fíjense que la cantidad de pacientes, no puede entrar un paciente y medio, menos que venga con, no sé, la mano, no importa, chiste malo. Pero fíjense que pueden entrar 2, 3, 10 personas. Fíjense que es un número natural eso, ¿no? Entonces, cantidad de personas que ingresan a un hospital. Ventas por año de una empresa. No puedo tener 10.2 ventas. Entonces, fíjense que ocupa los naturales o un conjunto más amplio, los enteros, en definitiva. ¿Sí? ¿Se entiende cuando una cuantitativa es discreta? Ahí vamos a seguir en el caso de la temperatura. ¿Se ve esto? ¿Alguna duda? Voy a poner negrita. Creo que lo que más disfruto de esto es látex, o sea, y en formato Markdown. ¿Dudas con esto? ¿Consultas? Cualitativa nominal, ordinal y cuantitativa discreta, ¿se entiende? Sí, ok. Y cuantitativa continua, básicamente pueden tomar todos los valores de un determinado intervalo de reales. De reales me refiero a números reales, como conjunto, ¿no? Por ejemplo, acá habíamos hablado, el volumen que ocupa un líquido, dinero que tiene una persona en el banco, la altura, la temperatura, la velocidad, la posición. Me acuerdo en la UTN que había en el ascensor, había un cartel que decía, este ascensor no pasa por el primer piso, decía, una boludez así. Y un alumno le había puesto abajo, esto es imposible por el teorema de Bolzano, ¿no? O sea, la distancia es un intervalo continuo, es decir, yo no puedo pasar del 0 al 2, no me puedo mover de acá a acá sin recorrer todo ese intervalo de alguna forma. Las horas, exacto, el tiempo en general, ¿no? Acá capaz ustedes me dicen, sí, pero hay 26 grados. Mentira, hay 15 grados, sí, pero dependiendo de la resolución del equipo con el que se mida, yo te puedo decir que hay 15,1. Y uno que tiene terrible termómetro cuántico me va a decir, no, pero hay 15.1. Entonces, esto lo puedo, digamos, puedo excavar en la resolución hasta infinitos decimales, de alguna forma. Entonces, por eso se dice que son elementos continuos, ¿sí? Y estos continuos son muy útiles, por ejemplo, me voy a meter en un quilombo terrible. Pero, por ejemplo, en GeoGebra podemos escribir funciones, ¿no? Por ejemplo, hay una función que es muy copada para empezar a hacer, es un modelo de regresión, ¿no? Es un modelo de regresión, en particular logística, que justamente lo que hace es asignar a variables continuas, por ejemplo, variables discretas, una función de probabilidad. Entonces, miren, esto un segundo, a ver, a lo menos, ¿esto cómo era? A más B por X. Esto es una suerte de función logit, ¿sí? Fíjense lo que hace. A mí no me interesa que entendamos la matemática detrás de todo esto. Pero lo que hace esto es, primero, ¿cuál es el rango? O sea, ¿entre qué valores de i va esta función? A ver qué me pueden decir. Entre de i 0 y 1. De i. De i va de 0 a 1. Estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, fíjense que esto, cuando se establece un comportamiento más recto, así se le llama asíntota. Tiene un comportamiento asintótico, es decir, no pasa nunca del eje i 1. Si yo, por ejemplo, hago algo así, igual 1 e igual 0, fíjense que mi función está acotada, ¿sí?, entre estos dos elementos, entre este conjunto 0 y 1. Ahora, ¿qué valores puede tomar en x esta función? O sea, ¿cuál es el dominio? Si queremos ponerlo más técnico, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Qué valor de x puede tomar? Y va de menos infinito a más infinito, eso no tiene Bien. terminación.
Exacto, toma todos los reales, tal cual. Y fíjense que esta función, a ver, me voy a meter en una, pero no tiene comportamientos bruscos, ¿no? No tiene ángulos, en definitiva, ¿no? Entonces se dice que esta función tiene dominio de todos los reales, ¿sí? Una imagen, ¿sí? Entre 0 y 1, y que además es diferenciable en todos sus puntos. Y por eso toman esta función para hacer un montón de cosas de redes neuronales. Es súper importante que la función sea suave para que la función sea diferenciable y se puedan aplicar algoritmos del tipo backpropagation en redes neuronales. Y no solo eso, imagínense esto, igual 0.5. ¿Sí? Dividí esto en un montón de partes, pero no me importa. ¿Qué hace esta función? Me dice, ok, si yo por ejemplo tomo valores, imagínense que tome este valor, x igual 1, fíjense que este valor le corresponde un valor de i de, no sé, 0,8, por decir algo, ¿no? Cuando x vale 1, y vale, bueno, 0,80 y pico. Entonces, lo que hace esto es asignar cierta función de probabilidad. ¿Qué significa esto? Que a partir de ciertos valores de x, me permite clasificar, ¿sí?, el comportamiento que va a tener algo. Es decir, si mi x vale 1, la probabilidad de que esto ocurra es 0,80 y pico. ¿Sí? Entonces voy a asignarlo a la categoría 1. Ok. Ahora, si mi valor de x, por ejemplo, es menos 1,5, la probabilidad de que esto ocurra, por decir algo, es más baja que 0,5. Entonces lo voy a asignar a la categoría 0. Esta es una función muy común para poder clasificar cosas. ¿Está bien? ¿Qué quiero que entiendan de esto? Que así se ve algo continuo, en definitiva. Esto es continuo. Ocupa todos los valores en el medio. No importa qué tanto zoom hagan. No importa que la temperatura sea 15. ¿Sí? Si hago el suficiente zoom dentro de esa temperatura, dentro de ese termómetro, lo que fuese, ¿sí? Si hago el suficiente zoom, voy a ver que hay un montón de valores intermedios acá. ¿Sí? A esto se refiere la continuidad de algo, en pocas palabras. ¿Se entiende ese concepto de continuo? Es un quilombo terrible. Sí, se entiende. Sí, me fui al carajo, perdón. Lo voy a explicar después igual, no se preocupen. Ok, una vez hecho esto, ¿se acuerdan que habíamos visto el tipo de gráficos? Que la clase pasada habíamos repasado algunos grafiquitos con Matplotlib. ¿Qué tipos de gráficos habíamos visto? ¿Se acuerdan? Barras, programa. Bien. Diagrama de El que le barras, gusta a Franco. el famoso histograma. Histograma. Vamos a hacer una clasificación. ¿Qué más habíamos visto? Diagramas lineales, ¿no? De línea, lineales. Scatterplots. ¿Qué más habíamos visto? Les pregunto porque me olvidé, no lo estoy poniendo a prueba. El de caja, ¿Habíamos visto diagrama de caja? parece que lo vimos, ¿no? Ah, qué sé yo. Bueno, ¿alguno más? Lo nombramos. Lo nombramos. Ok. Ahora, les hago una pregunta. En función de esto que sabemos del tipo de variable, ¿no? ¿Qué tipo de diagramas podemos hacer con cada tipo de variable? Porque, a ver, no podemos usar cualquier diagrama para cualquier caso. ¿Estamos de acuerdo? Siempre tenemos que entender qué tipo de datos tenemos y en función de eso construir nuestros diagramas, y no al revés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el diagrama de barras, ¿para qué lo usarían? Violín, así completamente descontextualizado. Voy a poner diagrama de violín Pero bien, era para que se anterior entienda de qué mensaje. estamos hablando. Bien. A ver, ¿qué tipo de Algo que diagramas? tengamos frecuencias. Bien, ¿y qué es una frecuencia? Bien, Cami. O sea, la cantidad de veces que tengo algún valor, Me gusta sí, el eso las concepto. podría utilizar quizás en algo cualitativo, mezclando algo que tenga también la medición de cuántas veces se repite o cuántas veces aparecen, no sé, mujeres adentro de un grupo, o Bien, podría ser algo más bien, numérico, ¿no? bien. Para todos, la frecuencia de algo, ¿sí? Es una relación. En matemática, una función es un tipo de relación, pero no importa. Relación es una función de asignación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, a la relación que hace corresponder a los valores de una variable.
la cantidad de veces que estos aparecen en un conjunto, se lo denomina frecuencia. Y como bien decía, esto le puse una definición más formal, ¿no? Pero como bien decía la compañera, ¿qué es una frecuencia? Nada, imagínense que yo me pongo a contar la cantidad de mujeres que hay en este grupo. Entonces, yo sería esa relación, esa función, que lo que hago es contar la cantidad de apariciones de un conjunto más amplio y digo, ok, aparecen 10 mujeres acá. Entonces, 10 es la frecuencia de contar la cantidad de mujeres que hay acá adentro. ¿Sí? Entonces, como decía la compañera, ¿no? Este diagrama de barras, ¿sí? Podemos decir que se usa para variables discretas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Podría ser o categóricas o discretas. Entonces, se usan para representar datos nominales, ordinales, vamos a poner datos categóricos, y cuantitativos discretos. Cuantitativos discretos. ¿Sí? Por ejemplo, ventas por año, cantidad de mujeres o cantidad de varones dentro de este grupo, lo que fuese. ¿Sí? Lo mismo los diagramas estos diagramas de torta, en definitiva, ¿no? O los diagramas de puntos. En general, estos tipos de diagramas se usan mucho para representar datos categóricos o discretos. ¿Se entiende eso? ¿Dudas con eso? ¿Consultas? Igual ahora lo vamos a ver en un ejemplo, no se preocupen. Diagramas de torta o pastel, no sé cómo le dicen, y diagrama de puntos. ¿Dudas con eso? Pregunten lo que quieran, por favor, no se queden con dudas. ¿Todos entienden qué es la frecuencia? Es la cantidad de veces que aparece un elemento, ¿sí? En un conjunto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo que quiero que nos acostumbremos es a estas nomenclaturas, ¿no? Es una relación matemática que hace corresponder los valores de una variable a una cantidad, ¿sí? Bien. El famoso histograma, el que me gusta a mí, y el diagrama de caja. ¿Cuándo se usaban los diagramas, los histogramas, por ejemplo? Vamos a poner discretos. Para los datos continuos. Para los continuos, perfecto. Discretos y categóricos. Acá podemos poner continuos. Tener continuos. Bien, histogramas. Entonces, los histogramas lo hacíamos o lo representamos discretos para el diagrama de dispersión. También, sí. Tenemos acá scatterplots. Sí, ahí va. Esto es una mezcla medio extraña, ¿eh? Bueno, ponemos acá abajo. Bien. Entonces, podemos representar variables continuas a través de histogramas, gráficos lineales, como habíamos visto. En general, cuando queremos representar alguna variable objetivo, también que es continua, usamos un diagrama de caja, un diagrama de violín. Y estos scatterplots, es verdad, lo podemos usar tanto para discretos o categóricos como para continuos, en definitiva. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pero recuerden que los scatterplots, los diagramas de dispersión, eran las nubes de puntos, que quería representar algo en X y algo en Y como un puntito. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, no. Bien. Ok. ¿Dudas con todo esto? En general vamos a usar estos gráficos. Hay gráficos más complicados, como habíamos visto en la clase pasada. Tenemos gráficos que representan curvas de nivel. Se usan mucho en... ¿cómo se llama esta área? Bueno, los mapas, por ejemplo, ¿no? ¿Vieron cuando... en cartografía, no me salía. Vieron que, por ejemplo, cuando representan un mapa, tienen como también un color. Exacto. Ahí, Ari, gracias. Tienen como un color que representaría la altura. Entonces, un mapa es una representación bidimensional, pero también está muy asociada a lo que es la tercera dimensión y la forma que tienen de plasmarlo es a través del color, el hue, que le damos a eso. ¿Sí? Damos un par de ejemplos con todo esto, así no se nos hace tanto lío, en definitiva. Vamos a importar Panda, ya lo tenemos. Vamos a importar matplotlib.pyplot más plt. Y hablamos alguna vez de sklearn. Lo nombramos, pero no usamos Matplotlib. Ok. Fetch open. Bien. sklearn es una librería destinada un poco más a data science,
Tiene algunas cosas de Deep Learning también, pero bueno, se usa más que nada para lo que es Machine Learning. Y tiene un montón de cosas adentro. Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es importar una función que me va a permitir traer datasets. ¿Para qué? Para no descargarlos de Kaggle y demás. Pero es exactamente lo mismo. Yo en particular voy a jugar con el dataset del Titanic, porque me gusta hacer chistes de DiCaprio para esta ocasión, pero pueden usar el que quieran. Hay un montón. De hecho, Iris lo tienen acá adentro, incluso. ¿Sí? Tienen un montón de datasets. ¿Qué me interesa de esto? Voy a importar este dataset. ¿Sí? A ver, esto lo vamos a hacer Titanic. Fetch. Ah, este lo habíamos usado para esto. Listo, perfecto. Fetch OpenML. Vamos a usar Titanic. Creo que por defecto detrás de la última versión, pero por los dos. Y miren lo que hace este asFrame true. Miren cómo viene Titanic en sí, ¿no? Esto acostumbrémonos un poco. ¿Qué tipo de estructura es esto que me está trayendo esta variable? ¿Qué parece? Diccionario. Un diccionario, ¿no? Y fíjense que tiene, por ejemplo, si yo pongo desk, y voy a hacer un print. Si yo pongo print de esto, de la description, fíjense que me trae toda la descripción de lo que es el dataset en sí. Y esto está bueno, o sea, utilizar datasets de este tipo es importante, primero porque tengo toda la explicación de qué es el dataset. Segundo, que en general los datos están más depurados, ¿sí? Tengo cuál es la variable objetivo. En caso de Machine Learning, por ejemplo, a mí me interesaría predecir en base, no sé, al sexo, a la clase social y a la edad de la persona, si la persona murió o no en el Titanic. Entonces, esto ya te viene con la variable objetivo, que es muerte. Está re duro ahí escuchar muerte de una, pero bueno, la variable objetivo en este caso es si la persona sobrevivió o no. Y todas las features que tenemos dentro de Machine Learning, que son las columnas, en definitiva, las columnas de mi dataset, que se van a encargar de alimentar a mi modelo. Entonces, en general vamos a tener dos cosas. Features, ¿sí? Que es cómo voy a alimentar a mi modelo, esas variables, en definitiva, y target values, que es lo que voy a intentar predecir. Fíjense que en este caso, si yo quiero predecir si muere o no muere la persona, ¿qué es un valor continuo o discreto? Discreto. Discreto, exacto. Y en general esos problemas son de clasificación. Los que intentan, voy a decir predecir entre comillas, ¿no? Los que intentan estimar un valor discreto son problemas de clasificación. Murió, no murió. Está enfermo, no está enfermo. Gana la carrera, pierde la carrera. O sea, puede ser clasificación booleana en este caso, o puede ser multiclase, no hay problema. Quiero identificar si una imagen es perro, gato o cóndor. Medio fácil para el modelo, ¿no? Entre esas tres. Pero bueno, eso es clasificar. Y predecir, en general vamos a intentar predecir valores continuos. Por ejemplo, ¿cuánto va a ganar la empresa en función de todas estas features? 2.500 millones de dólares, continuo. ¿A qué velocidad va a ir el auto de estas características? Bla, continuo. ¿Se entiende? ¿En qué momento del día va a salir el sol? Continuo. ¿Sí? Porque voy a tirar una hora en milisegundos, por ejemplo. Ok, ¿todo esto se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Queda claro discreto versus continuo en este caso? Sí, supongo que sí. Ok, y si no, bueno, Súper. díganmelo. Bien, bueno, esta es la description. Ok, acá fíjense que trae la información de estos atributos o features, es exactamente lo mismo. Atributo y feature es lo mismo. No me voy a poner a leer inglés porque no me voy a humillar lo suficiente por ahora. Capaz la cuarta, quinta clase. Y fíjense que sea un print de, ¿cómo le había puesto esto? Titanic.data, ¿sí? Acá me devuelve, en definitiva, todas las variables, todas las columnas, en definitiva, mi dataset. Fíjense que tengo la clase, el nombre de la persona, el sexo, la edad. Pero fíjense que no forma parte de un data frame esto, ¿no? Está como una estructura medio extraña. Entonces lo que podría hacer es decir, ok, quiero convertir toda esta información de data en un data frame. ¿Cómo hago eso? pd.dataframe. Voy a decir que la data que quiero convertir es titanic.data. Y ahora ya está mejor. Bien, voy a agarrar 6 muestras aleatorias.
¿Qué opinan de esto? A ver, ¿qué me pueden decir de los datos que estamos viendo acá? Vamos a hacer varios gráficos de esto, así que no se preocupen. Pero quiero... Tenemos de todo. Hay de todo un poco, a Tenemos... ver. Dale. Y FAIR, que debe ser la tarifa, tenemos continuo, puede ser. Tiene pinta de ser continuo, Mm, sí. Acá tenemos Nance, en Body, como que bueno, acá uno de estos de ser DiCaprio no lo encontraron, digo, lo encontraron muerto o lo que fuese. Fíjense que Vote es non, ¿no? En general los que están en non tienen un nan asociado, no tuvieron bote salvavidas, por decirlo de alguna forma. La edad, mira, en edad también tenemos nan. Es decir, este dataset no está purificado, por decirlo de alguna forma, no tiene, debe haber de todo, debe haber un montón de valores nulos, un montón de registros nulos. ¿Cómo hacíamos para ver los registros nulos de algo, de un dataset? ¿Se acuerdan? ¿Quién me ayuda? ISNA, algo así. ICNA, ¿no? Titanic, DF, yo voy a poner lo que ustedes me dicen. ICNA, ¿así? Hay que limpiarlo, sí, una buena limpieza. Fíjense que, acuérdense de esto me devuelve una matriz booleana, en definitiva, ¿no? Entonces hay que sumarlos. Y esto ya automáticamente te los agrupa por columna. ¿Está bien? Entonces fíjense que de edad tenemos un montón de valores que están nulos. Cabina también. Bueno, body, no encontraron un montón. Bote también. Destination también. Estos son los que se sumaron, ¿no? Al final. Entonces tenemos de todo. Pero antes de limpiar un poquito de eso, o sea, no es el objetivo limpiar todo esto por ahora, quiero hacer unos gráficos con ustedes para evaluar los tipos de variables. Por ejemplo, imagínense que yo quiero representar esta cantidad. Por ejemplo, el vote. ¿Sí? Quiero ver cuántas personas iban en tales votes. ¿Qué tipo de variable es? ¿Continua o discreta? O categórica, lo que ustedes me digan. Discreto. Discreta. Entonces, ¿qué tipo de diagrama le podemos asociar? Si yo quiero un diagrama de frecuencias, de cuántas personas viajaban por bote. Una barra. Barra. Bien. Vamos a importar, habíamos hablado de Seaborn, también me dijeron de Plotly, import Seaborn as SNS. Y si yo quiero dibujar un diagrama de frecuencias con Seaborn, puedo usar CountPlot, acá. ¿Sí? Es como hacer un bar, por decirlo de alguna forma. La diferencia que tiene Seaborn, creo que yo lo había hablado, es que recibe o tiene la posibilidad de recibir todo el data frame, Titanic DF, ¿sí? Y en X lo que le quiero decir es, ok, agrupame por bote. Es decir, versus matplotlib, que tenía que poner plt.barplot o bar, lo que fuese, y le tenía que pasar X, Titanic, DF, vote. Fíjense lo siguiente, lo que hace es recibir todo el conjunto de columnas. Y en X lo que dice es, ok, seleccioname la columna bote. No le tengo que poner de nuevo Titanic, DF, porque ya tiene la referencia en data. ¿Sí? Voy a establecer una paleta que me parece más linda. Palette. Y vamos a poner tip. Como Johnny. Palette.yo. Ahí va. Bueno. Bueno, tengo varios problemas. A ver. ¿Qué están viendo acá? ¿Quién me puede ayudar con esto? ¿Qué representa este, por ejemplo, 2? ¿En el bote? El En número el de bote bote, ¿no? 2, claro, el número de bote, tal cual, en X está el número de bote. Y esta, ¿qué es esto de acá arriba? En el eje Y, ¿qué hay? El número de Cantidad personas. de... Número de personas, frecuencia. Fíjense, la frecuencia es una relación que me permite asignar a una variable la cantidad de apariciones de elementos de un conjunto. Entonces, ¿qué me está diciendo la frecuencia? Che, que en el bote 2 hubo 14 personas. Algo por el estilo. Esto de acá me da un poco de cringe que se superpongan todos estos números. ¿Saben cómo corregirlo? Quiero rotar No. el número. Ahí va, bien. Para eso tenemos los X-ticks que habíamos visto en la clase pasada. Si le digo los ticks de X, es decir, los elementos de X, los quiero rotar 90 grados, ¿sí? Fíjense que, tuki, ahí ya lo tenemos un poco más visual. ¿Sí? Los roté 90 grados para que por lo menos entren y no se me superpongan tanto. ¿Sí? Un poco más decente. Ahora, les doblo la apuesta.
Si quisiera dividir este conjunto en hombres y mujeres, es decir, perfecto, buenísimo, pero quiero saber de estas 14 personas cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Acá sí iba el Hugh? Acá va el Hugh, claro, para... Hugh, ¿quién dijo Hugh así tan tierno? Bueno, Hugh, exacto, Hugh. Y si lo agrupo por sexo, en esta parte, fíjense que lo que hago es empezar a distinguir, puedo cambiar esto si quiero, no pasa nada, pero voy a empezar a distinguir cuántas de esas personas fueron female y cuántas fueron male, en este caso, ¿sí? Es una opción que tenemos. También recuerden, por más de que estén en Seaborn, pueden ponerle X-label bote, ¿no? Bote y en lplt.ilabel frecuencia o personas. No pasa nada de mezclar Seaborn y Matplotlib. Fíjense que este SNS se basa en una figura de Matplotlib. Por eso les dije que es bastante importante Matplot porque funciona de backend de un montón de librerías. Entonces no es que pueden usar Seaborn y ya está. Las otras tienen que hacer todo con Seaborn. Pueden empezar también a mezclar en la figura la aparición de Matplotlib. ¿Esto se ve? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más? ¿Sí? Ok, bueno. Sí. Ok. Perdón, entonces yo digo boludeces. Ok. Ahora quiero representar, vamos a jugar con la edad de las personas. Vimos que hay bastantes nans, pero la edad, ¿cómo está expresada? A ver. Podría ser algo así, ¿no? Titanic-df, age.describe. Oh, bueno, acá le spoilé un montón. Pero, bueno, fíjense esto. ¿Qué es esta edad mínima? ¿Por qué no me ponen... A ver, no voy a decir nada. Díganme ustedes, ¿qué me puede decir este conjunto? ¿Qué es este describe que estoy haciendo de esta columna edad? Es como un resumen de algunas medidas estadísticas Bien, descriptivas. bien, La perfecto. media, la desviación estándar. Sirve Bien. para cuantitativas continuas y discretas también, ¿no? Bien, me encantó. Ahora vamos a explorar un poco estas medidas, pero fíjense que la edad es como medio continua en este caso, ¿no? O sea, si bien obviamente que depende de la resolución, de la coma flotante y de un montón de otras cosas, voy a decir pavadas, pero por favor que no salga pavadas en YouTube, puedo representar la edad como un histograma, en definitiva, ¿no? Porque estoy representando una medida continua, si se quiere, de alguna forma. Ahora, ¿cómo hago un histograma con la edad? A ver, ¿quién me ayuda a hacer eso? SNS. Recuerden que pueden apretar tabular, ¿no? Si pongo ist, que es lo único que me acuerdo, porque histograma, bueno, fíjense que apretan tabular y autocompleta, ¿sí? A diferencia de PLT, acá tenemos el istplot, ¿sí? Y fíjense que pasa exactamente lo mismo. ¿Qué va a haber en X en este caso? Acá estaban los botes y acá representaba la frecuencia. En el caso de un histograma, ¿qué vamos a tener en X en este caso, si quiero representar la edad? Las edades que son las frecuencias, ¿no? Ok, acá, bien. Las edades no son la frecuencia, las edades se ve sobre el eje X. Pero está bien lo que dijiste. A ver, como data le voy a pasar Titanic DF, lo mismo. Y como X le voy a pasar la edad. ¿Sí? Fíjate que acá lo que hace en el eje X es agruparlo en bins, en intervalos. Hay un teorema de cómo agrupar en el intervalo más eficiente esto. O sea, esto no es al azar, no es que agrupó en estos intervalos porque quiso. Hay un teorema para el intervalo más óptimo representando una clase. ¿Está bien? Y esto sale también de estadística descriptiva. Pero lo que quiero que vean es que en el eje X estamos dibujando la edad. Si alguno le pifiara esto, y a ver si lo podemos graficar en el eje Y, y lo ve en el eje Y, lo va a ver al revés. ¿Está bien? Va a ver la edad en el eje Y y en el eje X la frecuencia. ¿Está bien? Vamos a ponerlo en X así nadie se espanta. Fíjense que es lo mismo. Lo que me está diciendo esto es que, por ejemplo, entre 0 y
parece 3.33 esto que lo dividió, ¿no? Bueno, entre 0 y 3.33 hay 40 personas. Fíjense que es lo mismo. Es una relación que me hace corresponder a un conjunto continuo de elementos la cantidad de apariciones que hubo. ¿Sí? Entre 0.33 o sea, entre 3 y entre 6 y 8 y 9 meses, no sé, hay 22 personas. Y entre 9 meses y... ¿Por qué estoy diciendo en meses y está en años, no? Pero qué Sí. pelotudo. Pero alguien que me corrija, es una vergüenza lo que estoy haciendo. Entre 0 y 3 años, 40 personas. Entre 3 años y 6 años, 20 y pico. Entre 6 años y 10 años, 20 personas. ¿Se ve que hay una distribución acá de frecuencias que están agrupadas en un intervalo? ¿Por qué está en un intervalo? Porque es una variable continua. Un intervalo de la recta real, en este caso, ¿no? ¿Se ve esto? ¿No se ve? Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, pero quiero Ahí saber por qué nadie me con... corrigió la pelotuda que está diciendo. Ah, Dale, decime, No te decime, queríamos decime, interrumpir. Lucho. Decime, Lucho, dale. ¿viste cuando vos hiciste el describe y te dio el mínimo 0 punto algo? Sí, que yo pregunté y Eso nadie es me respondió así. porque tenés ¿Hay un un bebé a error bordo? o... No. Porque hay un bebé a bordo, ¿no? Y fíjate que un bebé tiene entre 0 y 1 año. Yo no le puedo poner que tiene... Imagínate que el pibe tiene la criatura, tiene 4 meses. Si yo le pongo 4, ¿qué es? ¿4 meses o 4 años? Entonces, Ok, no, este porque yo estaba numerito... esperando que vos tires el diagrama, porque no Sí. sabía si el dataset estaba en años, en meses, cómo No, estaba separado. está en años, tal cual. Mirá, y de hecho lo podemos ver... voy a hacer Titanic. Esa es la que quería que me hagan esa pregunta. Fíjate que la edad está 29. Esta persona no tiene menos de un año, ¿no? Dos, Ok. o sea, está en años. Entonces, la forma justamente que tenemos de representar a los menores de un año es con coma flotante. ¿Sí? Ok. Este tiene 14 años y medio, por ejemplo. ¿No? ¿Y el NAN que te aparece ahí abajo, justo ahí? Ese es not a number. No le llegaron a tomar la edad. Por ejemplo, la edad de DiCaprio no la sabe nadie, ¿no? Se metió ahí de fuga en la cabina y nadie le preguntó qué edad tenía. ¿Sí? Solo encontraron el cuerpo muerto y dijeron, ni idea qué edad tiene, pongámosle NaN. ¿Y ese NAN dónde lo representás en el gráfico? No los toma en cuenta. No lo toma en cuenta. No los toma en cuenta. Okay. Por eso lo tenemos que depurar. Ahora vamos a ver cómo hacer eso. Sí. Buena pregunta. Y algo que me encanta a mí es, acá tenemos, si bien es un histograma, tenemos una distribución de datos. Es decir, esto lo podemos adaptar a una curva. Si le ponemos el KDE en true, el kernel density estimator, y lo que nos dice es cómo se distribuyen los datos, ¿sí?, de las personas o de la edad de las personas que iban a bordo. Fíjense que acá tenemos la mayoría, fíjense que acá vamos a ver que la media está entre 23 y 28 años en definitiva, ¿no? ¿Qué representa esto? Y bueno, fíjense las barras. Tenemos todas estas personas, ¿sí?, un montón de personas entre esta edad y esta edad. ¿Se ve esto? ¿Se entiende cómo analizar, cómo ver este histograma? Sí. Bien. Si queríamos, como habían dicho ustedes, la distribución de sexo, ¿sí? Acá teníamos sex, a ver, Titanic DF, Sample 3, no me acuerdo. Sex, ¿qué tipo de variable es? Categórica. Categórica. Entonces, ¿qué tipo de diagrama le corresponde? ¿Histograma? De barras. De barras. O de pastel, o el que quieran. Sí. Entonces, podemos hacer un count plot de esto. Le pasamos toda la data. Titanic, DF. En X voy a decir que quiero poner el sex. En plt.ilabel voy a poner la frecuencia. Si nos amigamos con los términos. plt.xlabel sexo. Y plt.title, no sé, distribución de sexo. plt.show. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿qué me pueden decir de esto? Y hay más mujeres que varones. Que hay más Al revés. hombres que Al mujeres. revés, sí. Sí, Ay, perdón. no pasa nada. Los colores. Sí. invirtieron. Tal cual. Ahí va el storytelling, ¿no? Sí. El color tele.
condicional. Sí. Sí, tal cual, tal cual. Y el orden también, ¿no? Estamos como acostumbrados de lo que vimos antes. Pero sí. Por eso, ¿querés hablar un poco de storytelling, Ceci? ¿Cómo presentar los datos? Ya que te quemaste ahí sola. Uf. Bueno, hay como muchas teorías, ¿no? De el cerebro humano, cómo interpreta ciertas cosas. No tengo nada preparado, pero sí, los Yo tampoco. colores nos limitan un montón en cuanto a la percepción inicial que tenemos de los datos. Sí, Podemos armar algo para otro día. dale. Sí, es importante la presentación, ¿no? Porque a primera vista, capaz es una presentación muy breve y a primera vista empezamos a confundir y la persona tiene que hacer más esfuerzo en entender cuál es cada etiqueta y eso pierde el foco de lo que es la presentación en general, ¿no? No sé si tendrás un recurso. Ok, bueno, lo preparamos. Acá se prepara todo. Preparamos algo, sí. Es como cuando Ok. te ponen, no sé, avanzar en rojo y ir para atrás en verde, una cosa así. Sí, tal cual. Tenés que hacer una fuerza mental terrible para entender, ¿no? Bien. A ver, una vez que tenemos esto, saben que a mí me encanta el diagrama de cajas, así que voy a hacer un diagrama de cajas. sns.boxplot. ¿Qué quieren representar? A ver, lo que ustedes quieran. ¿Qué variable les gustaría representar en un diagrama de cajas para explicar unas cositas? Una continua, aunque sea. Y puede El, ser fair o Fer, que más. era, perdón, que era SIP, SP, la SIPs edad. al lado de age. Menos avivo a Dios y perdona. A ver si lo vemos en la descripción si querés, pero ni idea. Pero no parece muy continua, ¿no? No. No, parece que está discretizada. Bueno, la edad. Ganó por amplia mayoría. A ver, Sí. ¿cómo representarían esto en un diagrama de caja? ¿Tenemos el peso de la persona? No, creo que está dando ejemplos Ah, ok. por fuera del dataset, pero Ok. son varios. ¿Qué ponemos entonces? ¿Cómo representamos en diagrama de caja la edad? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, nadie me responde. Cuando nadie me responde me pongo nostálgico. Age. Ahí va. Bueno, acá empezamos con los diagramitas de cajas. Y me interesa este diagrama de cajas porque vamos a ver un montón de conceptos, ¿sí? El primer concepto que les quiero contar, que es súper importante, que ya lo habíamos hablado, es el concepto de, son redundantes, Outliers. valores atípicos. Gracias. Outliers. Sí, son mejor en inglés, no sé por qué. Valores atípicos. ¿Y qué eran los valores atípicos? Son valores que como salen de raros. Dale, me gusta. Ahora de a uno. Los dos tienen razón. Valores muy alejados de la Valores como media. raros que están fuera del promedio de la distribución. En este caso, capaz que la mayoría tiene determinadas edad y los outliers capaz que son de los bebés, digamos, que tienen 2 o 3 que tienen muy baja edad en comparación al resto. A ver, y yo te lo pongo acá. ¿Para vos son de bebés o son de abuelas? más pinta de abuelas. Más pinta de abuelas, ¿no? Tal cual. Parece que dijeron, bueno, vamos a hacer el último viaje y, bueno, gastaron la plata ahí. Y fíjate que están distribuidos justamente hacia arriba, parece, ¿no? Bueno, no importa. Ahora lo vamos a hablar. Que es, entonces, un valor típico es una observación como que ustedes dijeron que sale de la media. Vamos a poner que es numéricamente distante al resto de los datos. Porque no es solo a la media, realmente. ¿Sí? Es algo como que si nosotros analizamos un conjunto, si quieren, de hecho, vamos a hacerlo. Imagínense que tenemos esto, pd.series, y digo, bueno, tengo el valor 30, 31, 32, 34, 40, 41, 46, no tiene por qué estar ordenado, ¿no? Pero no importa. 48 y le clavo un 2. Este valor 2 es raro, ¿no? O sea, lo que esperaríamos es que nos aparezca como un outlier dentro de un diagramita de cajas. O sea, si hacemos sns.boxplot x,
Fíjense que acá nos representa una caja que todavía no sabemos qué es esta caja, pero tenemos un puntito. Y es que justamente este 2 está muy alejado del resto de estos valores. No hay una regla determinada. Se me aleja. Bueno, ahí va. Ok, me gusta eso, me gusta esa definición. O sea, en general, como no vimos lo que es rango intercuartílico, pero vamos a aclararlo, un outlier leve es algo que se aleja 1.5 veces el rango intercuartílico. Ahora explicamos qué es eso. Moderado en general es que se aleja 2 veces, y un outlier grave, un señor outlier, se aleja 3 veces del rango intercuartílico. Pero no hay una regla matemática que me permita detectar outliers. Tenemos tricks, por ejemplo el diagrama de Tukey, que se basa en una prueba de normalidad y en el desvío estándar en general. Ejemplo, que la media de edad sea entre 25 y 40 y haya personas de momento 80 a 90 años. Ok. Entonces, tenemos formas de detectar outliers. Esto, por ejemplo, usa el diagrama de Tukey, que se basa en una prueba de distribución normal. Creo que mantiene un 3 veces el desvío estándar. Pero bueno, nada, no tenemos algo formalmente que me diga es un outlier, así por naturaleza. Tenemos diferentes representaciones, pero no hay algo bien formal. Ahora, outliers, ¿queda claro qué es? Queda claro que es un tipo o un elemento del conjunto que se va fuera de lo que es el conjunto en general. ¿Sí? Algo numéricamente distante al resto de los elementos. El diagrama de cajas o el diagrama de violín es súper útil porque nos permite visualizar estos outliers. ¿Sí? Por ejemplo, si hago un violín plot, ¿no? Tenemos lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, no me voy a meter en este quilombo, pero la diferencia entre el diagrama de caja y el diagrama de violín representan básicamente lo mismo, solo que el diagrama de cajas me habla, este ancho del violín, lo que me representa es la distribución que siguen los datos. ¿Vieron que acá arriba nosotros podíamos seguir la distribución? ¿Sí? A través de esta curva. Acá pasa lo mismo. El diagrama de violín me dice las mismas cosas que el diagrama de caja, pero también me habla de la distribución que sigue, dónde están concentrados la mayoría. ¿Sí? Y me habla un poco de la forma que sigue esa distribución. A mayor ancho de este violín, ¿sí? Mayor frecuencia de aparición, en definitiva. ¿Está bien? Ahora nos metemos en eso. Me interesa este concepto. ¿Se entendió qué es el outlier? ¿Sí? ¿Siempre son molestos? ¿Siempre hay que eliminarlo los outliers? ¿Qué opinan? Depende. Depende. ¿De qué depende? ¿Qué tan lejos esté? De eso, del contexto, como dice ahí Edgar. ¿Y qué significa depende del contexto? Es como que siempre decimos, no, depende del contexto. Pero, bueno, de la variable, por un lado. De la variable. De la variable, por un lado. O sea, normalmente hay que buscar, o sea, hay que tratar de aproximarse a ver ese punto si una observación que por ahí fue por error que se hizo. Bien. O si realmente es un caso, valga la redundancia, real, o sea, que el dato realmente es ese. Y después para los análisis, bueno, si ahí uno toma la decisión, si se quiere tomar en cuenta ese valor, bien, si se toma en cuenta hay que tener presente que después en las medidas de tendencia central las puede hacer pelota, por así decirlo. Ahora hablamos de eso, perfecto, pero sí, se entiende perfecto. Yo creo que les conté el caso que me había pasado, son casos excepcionales. Yo les conté el caso que había pasado, que yo me dedicaba a hacer sistemas de cultivo para indoors de marihuana. Y les había contado el caso de que a veces el sensor de temperatura se volvía loco y tiraba temperatura de 999. Pero era un error del sensor. O sea, el fabricante decía que cuando tire 999 se desestime la medición, que se resete el sensor y toda la bola. Y claro, lo que pasaba era que explotaban todos los parámetros de humedad y empezaba a abrir al riego el producto, un desastre. Eso es un outlier que sí hay que desestimarlo. Como decía Carlos, es un error. Ahora, una persona de 80 años no la voy a eliminar de mi conjunto porque representa un dato valioso. Lo mismo que, imagínense el ejemplo que di la clase pasada, ¿no? Que estoy intentando, que estoy en un barrio que tiene una media altísima o que tiene una media determinada y hay una persona que gana 60 veces por arriba de la media. Ese dato no lo voy a eliminar, no es un error. ¿Sí? Es simplemente un dato que sale del conjunto.
pero no tengo por qué eliminar ese dato alejado. Pueden ser parte de un subconjunto. Tal cual, tal cual. Entonces, no siempre son malos los outliers, ¿sí? Los NaN, sí, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, una vez que entendemos eso, una vez que entendemos los outliers, vayamos con esto que ustedes están hablando, que me parece interesante, que es medidas de tendencia central. Que tiene un nombre bastante copado, pero bueno. ¿Qué es una medida de tendencia central? Primero, antes que esto, ¿qué es un estadístico? No me digan una persona que estudie estadística, por favor. ¿Qué es un estadístico? Es como el parámetro por el cual nosotros Bien. vamos a obtener cierta información. Bien, saben que estoy medio choto ahí con las definiciones, pero vamos a suponer que es cualquier función real medible de la muestra de una variable aleatoria. Lo que nos hace preguntar qué es una variable aleatoria, ¿no? Pero ahora vamos con eso. ¿Qué pasa? La media, por ejemplo, es un estadístico. El desvío estándar, son todos estadísticos, no son funciones medibles, son funciones reales que nosotros extraemos de una muestra. En general, lo que estamos acostumbrados, la media y el desvío estándar, son todos en general estadísticos. ¿Sí? Un valor que se puede estudiar, exacto. Y, bien, estadístico. ¿Se entiende eso? Es una función, la media es una función, en definitiva, es una función de asignación, ¿sí? Que es una función real, me devuelve un valor real, en este caso un valor flotante, por decirlo de alguna forma, medible, ¿está bien? De una muestra. ¿Y qué es una variable aleatoria? Una variable al azar. Bien, de nuevo estoy choto con las definiciones, ¿no? Es una función, todos son funciones, o sea, fin de la historia, ¿no? Es una función que asigna un valor numérico, por lo general, al resultado de un experimento aleatorio. ¿Está bien? Estoy medio oxidado porque cursé estadística hace 2 años, pero bueno, creo que algo me acuerdo. Igual cualquier cosa corríjanme, por favor, ¿no? ¿Qué significa esto? Es una función que asigna un valor, en general numérico, al resultado de un experimento. Tirar una moneda es un experimento aleatorio, ¿está bien? Y fíjense que es una variable aleatoria porque tengo una función que me define que el 0.5% es cara y 0.5 de las probabilidades son cruz. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento. El experimento es tirar una moneda. Y esta función, no importa cuál es, ¿sí? Lo que hace es asignar un valor de probabilidad a esa variable aleatoria, a ese experimento. ¿Se entiende eso? Tirar un dado también, exacto. O sea, si yo tiro un dado, tengo algo que se llama espacio muestral, que son los posibles resultados que tiene ese experimento, ¿no? Entonces, la probabilidad de que salga un 1 es un sexto, ¿sí? ¿Es una variable aleatoria? Sí, es un experimento que depende del azar y hay una función que lo que hace es asignar un valor numérico a ese resultado. ¿Se entiende? Sí, quizá no me quiero poner así súper filosófico, pero Dale. ¿qué podríamos decir en general que es una función? ¿Qué es una función? Para eso sí es complicado de explicar. Involucra la teoría de conjuntos, pero una función en definitiva es algo que tiene un valor de entrada y un valor de salida. ¿En qué se basa? A través de un modelo, en definitiva. Vos te estás modelando, en definitiva, que para un valor de entrada vas a tener una regla de asignación en un conjunto de llegada, que es un conjunto. Podemos definir que es un conjunto también, si querés, que lo que hace es asignarle un número, en ese caso, al conjunto de llegada. Es más complicado de explicar, pero es una regla de asignación. Es una forma que tenés que asignar en un dominio a un codominio. O así, como un poquito más en criollo, estaría correcto decir que es como un proceso específico de generación de datos, digamos. En este caso, cuando lanzamos un dado o una moneda, para cada uno corresponde un proceso particular en el que se genera el resultado. Imagínate una función como en programación, si querés, ¿no? A una función vos le das valores y te devuelve algo, en definitiva. ¿Cómo te devuelve las cosas? Depende de la implementación que tenga la función.
de qué va a depender en matemática y del modelo que siga, en definitiva. Pero una función es, vos la alimentás con algo y te devuelve algo. ¿Sí? En este caso la alimentás con un experimento, ¿sí? Tirar un dado y te va a devolver una probabilidad. Ok. Una máquina le cargas un valor, hace una operación y devuelve otro valor. Bien, lo que hay que tener en cuenta es que cómo hace la operación es cómo definamos nuestro modelo en matemática. La función está compuesta por una variable dependiente y una variable independiente. Sí, en R2. Sí. Ok. O sea, en R3 tenés f de xy, ¿no? O f de xyz en R4 o lo que sea. No me quiero meter en kilo. ¿Se entiende este concepto? O sea, estadístico, en general vamos a usar la media y el desvío estándar. La variable aleatoria es el resultado de un experimento, en general numérico. ¿Está bien? Yo sé que hay muchas definiciones y muchas cositas ahí, pero bueno, vamos a salir igual. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Ok, y media tendencia central. Ahora sí, estos son estadísticos. Y el más conocido, a ver, díganme todos, el más conocido al unísono, la Media. La moda, no, mentira, la media, sí, la media. Y la media, en definitiva, ¿podemos poner un poco de látex acá? A ver si lo tengo. Barra invertida, por favor. Todavía no sé hacer la barra invertida en este teclado. Barra invertida. Y acá vamos a ponernos un poquito quisquillosos, ahí para el compañero Carlos. Sigma. Sigma, la letra griega, ¿sí? Sigma. Y voy a ir desde igual 1. A ver si me lo tomo. Sí. No sé cómo hacer el supra acá, pero bueno, no importa. Voy a contar todos los elementos del conjunto. Y lo que voy a hacer es x sub i. Y acá voy a poner frac. Aprendan látex, por favor, es una de las cosas. Es hermoso látex. ¿Qué significa esto que acabo de hacer acá? ¿Se ve? Ahí va. ¿Tiene sentido esta definición de media? Lo que estoy haciendo es sumar todos los elementos del conjunto. Veamos un ejemplito, ¿no? Y dividirlo por el total. Por ejemplo, Carlos, ¿qué edad tenés? 29. 29. Como yo. 29. ¿Quién más? Ceci. 34. ¿Quién más? Luis dijo 41. Vamos, Luis. Listo. 41. Entonces, ¿cómo se calcula la media de esto? Es 20. Fíjense, este sigma representa sumatoria. Voy a ir desde igual 1 hasta 4 en este caso. Voy a sumar 4 elementos. ¿No quieren participar? Bueno, ya está. Vacantes limitadas. ¿Por qué? Porque no quiero sumar tanto. Entonces hacemos 29 más 34 más 41 y lo dividimos por el total de elementos de la muestra. Entonces, en este caso, vamos a ponerlo acá arriba, esto sería igual a 29 más 34 más 41 dividido 4. ¿Todos entendemos qué es la media? Y ahora les voy a hacer una pregunta. No sos outlier. Mirá, de hecho te vamos a poner acá, voy a aplicar esto y vas a ver que no sos un outlier. ¿Se entiende qué es la media? ¿Se entiende la notación? Creo que todos saben qué es la media, pero me interesa más la notación. Sí. Les hago una pregunta. Sí. ¿Es sensible a valores atípicos la media? Si acá le clavo un 100. Mirta. Si acá le clavo un 1000. ¿Va a ser sensible o no va a ser sensible a valores atípicos? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es parte la suma de la... total nos va a dar mucho más. Porque es Y una lo muestra. vamos a dividir. Me va a llevar el estadístico, ya sea muy arriba o muy abajo. Entonces, estas medidas, ¿sí? Esta medida en particular, la media, es sensible a valores atípicos. ¿Y cómo se dice cuando es sensible a valores atípicos? Vamos a poner no es robusta. ¿Sí? ¿Saben? Cuando algo es sensible a valores atípicos, se dice que no es robusto, en definitiva. ¿Está bien? Y esto es un gran problema porque un montón de cosas representamos con la media en general, ¿no? Otra forma que tenemos de expresar esta media es a través de esta notación. A ver si ponemos... ¿Se acuerdan que le expliqué el bar de X? Ahí va, no me lo tomo. Shit. Ahí va. X raya también representa lo que es la media. ¿Sí? Una vez que nosotros lidiamos con esto y decimos, che, ok,
es sensible a valores atípicos, es decir, si tengo un valor muy alto, muy chico, va a afectar la media de mi conjunto. Tenemos como formas de robustizar o hacer más, voy a hacer más robusta esa medida, ¿no? Es decir, primero, calculemos la media de la gente del Titanic. ¿Cómo hacemos eso? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Recuerdan cómo hacer eso? Con pandas ahí agarras, ¿cómo era? ¿Cómo se llama el dataset? Titanic DF. El dataframe, sí. En la Age. columna de age y punto min. Min. Bien, perfecto. Y si quiero calcular, por ejemplo, la media de la tarifa, Titanic DF, Fair, ¿era esto? Min. Sí. Ahí va. Entonces, tenemos una media de 29.8 y media de la tarifa es 33. Ok. ¿Y qué? A ver, podemos calcular. Okay, vamos a hacer esto. Titanic df.age.describe. Ahí va. ¿Qué me está diciendo esto? A ver, ¿quién me ayuda con esta interpretación? Tenemos el mínimo, que es, bueno, nada, 0, o sea, es bastante heterogéneo el grupo, ¿no? Máximo 80, y tenemos una media de 29,88. Ok, sabemos calcular la media. Ahora, ¿había muchos outliers dentro de nuestro conjunto? ¿Se acuerdan? Algunos personas mayores. Unos viejos tiros, es excelente. Iba a decir Sí, eso, bueno. pero. Hay algunos outliers, no sabemos qué edad tienen realmente. Pero imagínense que yo quiero intentar recortar esos valores atípicos, ya sea hacia arriba y hacia abajo. Entonces tenemos algo que se llama media recortada. Si queremos empezar a robustizar un poco esa media, tenemos lo que se llama media recortada y tenemos otra técnica que se llama media ponderada. Veteranos de guerra. Media recortada. Hay técnicas que justamente lo que nos permiten es recortar los valores extremos. ¿Sí? Lo que hace es ordenar esos elementos del conjunto de menor a mayor. Es importante el orden, ¿no? Porque capaz en el dataset los que están al final no siempre son los que tienen mayor edad o al revés. Entonces lo que hace esta función, que llama, esto viene de media recortada, ahí les explico, import sizepy.stats, import trim min, y esto viene from. Esta función lo que hace es ordena un vector de menor a mayor y lo que hace es recorta un porcentaje de la cabeza y de la cola de ese vector. ¿Qué significa esto? A ver, primero, la media recortada, como les estaba comentando, ¿sí? Recorta valores extremos, tanto inferior y superior. Y esto nos puede servir en caso que tengamos muchos outliers dentro de nuestro conjunto. Lo que podemos hacer es podar o recortar el 5 o 10% por lo general. ¿25? Probablemente. Claro, no. Esto lo que hace es recorta los valores. Es decir, de un conjunto de datos, imagínate de 100 elementos, quiero recortar el 10%. Entonces lo que te recorta son los primeros 10 y los últimos 10. En definitiva. Ahí suponemos que están los valores atípicos porque justamente primero los ordena. ¿Se entiende? Entonces, recorta los valores extremos ya que generalmente estos afectan o pueden afectar a la media en caso que existan outliers. ¿Se entiende? Entonces, a esto se le llama media recortada. Y es muy adecuada o es más adecuada para lidiar con conjuntos de datos con valores altos, ¿sí? O bajos, en definitiva. ¿Cómo funciona esto? Sencillo. O sea, por ejemplo, print. La media recortada en un 10% de las edades es 2 puntos. Y acá ponemos trim min Titanic df.age. Y lo que voy a decir es, ok, y además, como segundo parámetro, es lo recorto un 10%. Y me tiro error. ¿En qué la cagué? Acá. Entre corchetes. Cerré un paréntesis. No, es lo mismo, es lo mismo. Esto, notación de punto o notación de esto. Incomplete. A ver si me dice dónde la cagué. Acá puse mi función. Titanic df. Age. Me falta algo. Me falta este paréntesis.
Muy bueno. Y acá vengo con el problema. Fíjense que esta función no trata los valores numéricos, no trata los nans, como estábamos tratando antes. ¿Sí? Trim_min, acá le estoy pasando un vector, y este vector puede tener en alguna posición un nan. ¿Sí? ¿Qué debería hacer antes de alimentar esta función con estos valores que no fueron cargados o que tuvieron un error o lo que fuese? Limpiar el dataset. ¿Y Una cómo hago eso? imputación. Una imputación, me gusta. Debo realizar una imputación de la columna. ¿Cómo hago eso? ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito en la clase pasada de, no le puse el nombre imputación, pero de reemplazar estos valores? Recordemos algo primero. Voy a hacer un print de esto y voy a poner titanicdf.age.icna.sum. Estamos de acuerdo que tenemos 263 de esto. Entonces, ¿se acuerdan que tenemos un método que se llama fill_na, que lo que podemos hacer es reemplazar por un dato en particular? O sea, yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, reemplazar los valores nan por, recuerden que habíamos hablado de la media, de la mediana, ¿sí? Del rango intercuartil. ¿Sí? ¿En qué condiciones me convenía reemplazar por uno o por otro? ¿Se acuerdan de esto? Ahora igual reemplazamos que es la mediana y demás, ¿no? Pero por si se acuerdan. ¿Qué opinan? Y si tengo muchos outliers, no voy a usar la media, por ejemplo. Claro. Dijimos que la media es sensible a outliers. Vamos de acuerdo con eso, ¿no? Usar la mediana. Puede ser la mediana, tal cual. Antes de eso, ¿qué era la mediana? ¿Se acuerdan? El valor central. Si El valor nos ordenamos. central. Ok, ¿y qué significa eso? A ver, ordenado, dijeron, ¿no? Bien. Sí. Vamos a un repasito. El 50% de los datos queda por encima y el 50% por debajo. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, la mediana es otro estadístico, ¿sí? Que tenemos, y representa el valor de la variable de posición central. No estoy viendo el chat ahora si están hablando. Tuki. Entonces, representa, como están diciendo, el valor de la variable de posición central, y esto es importantísimo, en un conjunto ordenado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un conjunto, por ejemplo, de edades, como habíamos hablado así antes, edades, y digo, bueno, ¿cuáles son las edades que yo tengo? ¿Qué teníamos? 29, 29, 34, 41. Empezamos al revés. 41, 34, 29, 29. ¿Sí? Fíjense que yo no puedo calcular la mediana de esto. ¿Por qué? Porque este conjunto todavía no está ordenado. ¿Sí? Entonces, debería redefinir esto y decir 29, 29, 34, 41. Y voy a agregar uno más. 32. ¿Sí? Ahí va. Entonces, como decía, representa el valor de la variable de la posición central. En este caso, ¿cuál es la mediana de mis edades? 32. 32, ¿no? ¿Sí? Cuando los datos son impares, tenemos un medio, ¿sí? Que es 32. Cuando los datos son pares, fíjense que la mediana es calculada, o sea, no existe dentro de mi conjunto. Lo que hago son sumar los dos valores centrales y calcularles el promedio. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si hago esto, la mediana es 32. Pero si hago esto, la mediana de edades, estamos todos de acuerdo que es 29 más 34 dividido 2. Fíjense que para datos pares, ¿sí? La mediana es calculada. Es el promedio de los valores centrales. Mientras que para datos impares, es el valor central. Gracias Luis, gracias Luis, gracias Luis. 21,5. ¿Se entiende este concepto? Entonces, pensemos un poco. ¿Es sensible a valores atípicos la mediana? ¿Qué opinan? No. No, porque si acá me cae una persona de 1000 años, cae Drácula o Mirta, como le quieran decir, no importa. ¿Qué va a pasar? Al ser ordenado el conjunto de datos,
Y no me importa, qué sé yo, o sea, el valor central realmente va a ser el mismo, se va a mantener en ese conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es una medida robusta. ¿Por qué? Porque no depende de valores atípicos. Consulta, ¿y la Vale. moda es una medida robusta o no es robusta? ¿La moda es una medida robusta o no es robusta? ¿Qué opinan? Es robusto Para también. mí robusta. Robustísima, claro, porque pensá que en este caso, por ejemplo, la moda, ¿cuál es en este conjunto? Primero, ¿qué es la moda, no? O sea, Creo. por ahí. 29, ¿no? Claro. O sea, vamos a hacer Es tuki. el valor más frecuente. Claro. Es el valor, ven ahí, es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Y si yo les digo, por ejemplo, si este es mi conjunto de datos 29, 29, 30, 30, ¿cuál es la moda? 29, 30. Claro, fíjense que en este caso, la moda de D es un conjunto que es 29 y 30. Estos son intervalos o conjuntos bimodales. ¿Sí? Si tengo más repeticiones, 29, 29, 30, 30, 31, 31, es polimodal en ese caso. Y en este caso, que habíamos dicho, por ejemplo, si tengo un D0, un conjunto que sea 29, 30, 31, si tengo este conjunto, ¿cuál es la moda? No tiene, ¿no? No tiene. Y cuando tengan esa duda, pueden hacer esto. Pueden hacer pd.series, le paso 29, 30, 31 y le aplico la moda. Y fíjense que no tiene, me devuelve 3 elementos distintos. ¿Sí? No tiene moda, o sea, no hay valores repetidos. Entonces, la moda, en este caso, también es una medida de tendencia central robusta. ¿Sí? Ya que los valores atípicos no lo afectan. Si hay uno de 1000, en este caso hay uno de 1000, y está bien, la moda es 29 y 30. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entienden estas medidas de tendencia central que estamos inspeccionando? Sí. Con eso en mente, ¿qué hacemos con esto ahora? Ahí hemos importado esto de acá. ¿Sí? Reemplazar los nulos. Reemplazamos los nulos. ¿Y por qué lo quieren reemplazar? A ver. Teníamos 263 nulos en edad. ¿Por qué los Por reemplazamos? ahí con la moda, quizás. Me gusta más la mediana, pero lo que ustedes quieran. Mediana. Claro, porque no todos tienen moda, ¿no? De hecho, a ver cuál es. Veamos. Titanic DF. Y si era continua, hay que ver. Vamos, Si la claro, en moda. moda 24 me dice. No sé cómo lo está calculando realmente, ¿eh? Yo acá confío un poco más en la mediana. Igual fíjense que la mediana es 28 y la media es 29. ¿Qué me está diciendo esta diferencia? La mediana es 28 y la media 29. ¿Para dónde están los outliers? ¿O dónde hay más distribución de datos? Hacia arriba. Hacia arriba, me está aumentando la media, ¿no? Claro. Entonces voy a hacer Titanic DF. Punto fill NA. Y acá le voy a reemplazar. ¿Cómo hacemos eso? A ver. Quiero reemplazar los valores o los NaN. Reemplazo los NaN por la media. Por la mediana. Entonces digo, bueno, de este data frame voy a reemplazar, esto acá me confundí, ¿no? .age. O sea, de la edad voy a reemplazar los valores NaN y lo voy a reemplazar Titanic def.age. Dale ustedes. .min. Punto median. El que quieran. ¿Sí? En este caso no hay tanta diferencia realmente. Punto median. ¿Y se acuerdan para qué ponía el inplace true? Para que lo Para que ya quede guardado en el. Claro. Recuerden que el inplace true me sobrescribe el data frame original. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, Titanic DF de nuevo, voy a ver que y de hecho voy a hacer isna.zoom, fíjense que
en age ya no tenemos valores nulos, en este caso. Reemplazamos todos los nulos por la mediana. ¿Se ve esto? Sí. Y ahora finalmente podemos hacer el trim que habíamos dicho antes, ¿no? O sea, todo esto venía para justamente recortar los valores atípicos. Yo ya me había olvidado. Pero lo que queremos hacer es explicar la media recortada. Y lo que estamos haciendo es reemplazamos el 10%, ¿sí?, hacia arriba y hacia abajo, lo estamos recortando para que no afecten estos valores extremos a lo que es el cálculo de la media. Entonces, fíjense que ahí me lo puede calcular sin problema, en este caso. Y fíjense cómo cambió un poquito, ¿no? Igual también puede ser porque reemplazamos los valores, pero 28,9. A medida que vamos recortando, va bajando este numerito. Ok. ¿Se entiende esto de la medida recortada, entonces? Una pregunta. Dale. ¿Este porcentaje, hay alguna regla o especificación de cuál usar? Depende de los outliers que tengas, pero en general se hace un 5 o un 10% de triviaje. ¿Quién preguntó? Edgar. Edgar. Sí, en general es un... Acá me fui, ¿no? Pero es un 5 o un 10%. Si alguien conoce otra regla, porfa, diga, ¿eh? También se hace así corto o poco para no afectar tanto a los datos. Recordá que acá estás eliminando registros, ¿no? O sea, siempre se intenta eliminar la menor cantidad posible de registros. Sí. Bueno, última cosita si quieren, antes de partir, porque ya hay olor a salsa en Antes de esta los casa. ravioles. Sí, tal cual. Perdón, Franco. Obvio. Una dudita, pero que Dale. no me quedó claro. Cuando dice 10%, ¿es 10% de los de los altos y de los bajos? ¿O es 5 y 5? ¿Cómo es? Bien, buena pregunta. No, esto es un 10% a cada rama. O sea, arriba y abajo. Si querés poner un 0,5. O sea que en total se vuela Un 20. 20% de todos Se los vuelve datos. una buena parte, sí. Por eso te digo que es un 5 o un 10. En general, lo más bajo posible, mejor. Pero bueno, también depende mucho de cómo estén distribuidos esos outliers. Sí. Pero, bien. Acá si le pones un 0,05, estás cortando un 10% de registros. Sí. Bueno, Fran, ¿te hago una último. consulta? Sí, total no tengo hambre. Dale, Lucho. Eso cuando vos recortás, ¿lo recorta directamente del dataset o te hace una No, es copia virtual. por Claro, este recorte es en memoria, ¿no? O sea, si yo hago, por ejemplo, un Titanic def. Titanic def.shape, fíjate que la cantidad de registros está inmutable. Está inmutable, ¿no? O sea, no es que me recortó el dataset. Ok, perfecto. ¿Sí? No afecta al dataset en memoria. Es virtual. Bien, último, que nos va a servir un montón después. Medida de dispersión. Habíamos visto el estadístico de la media, la mediana, bla. Pero no solamente tenemos medidas de tendencia central, ¿no? Tenemos medidas de variabilidad y dispersión, o dispersión. ¿Sí? ¿Y qué es una medida de dispersión? O sea, ¿de qué me está hablando? ¿Qué medidas conocen de dispersión? Varianza, La desvío desviación estándar. estándar. Voy a tirar todas las que tiran. Varianza, de X. Desvío estándar, desvío STD. Standard deviation. Dale. Coeficiente de variación. Coeficiente, ¿a qué te referís con coeficiente de variación? Era el resultado de dividir creo que era la varianza y el desvío estándar. La varianza del desvío estándar. Era. Para el de correlación, me está diciendo. No, de variación. A ver, ahí lo busco bien. Porque... Sí, tenés razón. Coeficiente de variación. Coeficiente de variación. ¿Algún otro? Tenemos el rango, pero... Rango. ¿Algún otro que conozcan? ¿Les suenan los percentiles? Calculo que sí, porque me dijeron mucho de rango intercuartílico y esas cosas. ¿Percentiles? Percentiles. Ahí va. Regresión lineal. Regresión lineal es justamente un modelo que se hace, ¿no? No es una medida de dispersión en sí. Es un modelo que se hace para poder predecir cosas. Sí. Pero bueno, en definitiva, ¿para qué me sirven las medidas de variabilidad o dispersión?
Saber qué tan alejados están los datos entre sí. Están alejados, me gusta. Alejados están los datos. Para saber la tendencia, ¿a qué te referís, Jimé, con eso? Claro, la tendencia quiere decir si tiene una tendencia positiva o negativa, Ok, o hacia dónde acumulan la mayoría de los datos que voy averiguando. ok. Lo veía más con correlación eso, pero sí. ¿Qué tan Sí, alejado tiene está? esa correlación. Ahí va. ¿Qué tan alejados están los datos? Y esta medida de Y hay variabilidad, grupos. yo voy a tirar las palabras que me dicen, grupos. ¿A qué te referís con grupos? Ceci? Y por ejemplo, si hay ciertas edades que se puedan agrupar, no sé, como jóvenes o según cuántas veces se repita o qué tan alejados estén los datos entre sí. Ok, lo ¿Puede veo servir como para más. agrupar? Ok, nunca lo usé para eso, pero podría ser, podría ser. A ver, como bien decían, la medida de dispersión, o sea, indican el grado, sí, el grado de concentración de los valores que tiene esa variable. Fíjense que acá le puse de X. ¿Sí? Fíjense que siempre la varianza, el desvío estándar, lo que fuese se hace en relación a una variable. Entonces, lo que indica en definitiva es el grado o la medida de dispersión, ¿sí? Vamos a poner, mide el grado de concentración de los valores de la variable, X en este caso, alrededor de un estadístico. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, es muy común decir que la varianza es de tanto, pero siempre la varianza o por lo menos lo que estamos acostumbrados, lo más inmediato, es calcularlo en relación a la media. Entonces, ¿qué me dice el desvío estándar o la varianza respecto a la media? ¿Qué tan alejados o qué tan cerca o qué tan lejos están esos datos respecto de esa medida? De esa media, ¿se entiende? Entonces, siempre esto es un estadístico que se calcula en base a otro estadístico. Por ejemplo, yo lo que podría decir es que la varianza, por ejemplo, imagínense que la varianza respecto a la media, ¿no? Nos habla de la dispersión de los datos en torno a la media. ¿Se entiende? O sea, ¿qué me dice esto? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están los datos respecto de una medida? En general, y para resumir un poco, lo voy a calcular respecto a la media. Es decir, imagínense que tengo una medida de 10, voy a poner un ejemplo hablado, ¿no? Media de 10 y un desvío estándar de 1000. ¿Qué me está diciendo esto? Que los datos están súper alejados respecto de la media en general, ¿no? Fíjense que un desvío estándar alto me habla de un grado de dispersión alto respecto a la media, en este caso. ¿Se entiende? ¿Se suele usar, o sea, en comparación con otras medidas que no sea la media? En general, no. Pero, a ver, digo que es respecto a algo, porque imagínense que tenemos este conjunto. 2, 3, 6, 8. ¿Sí? Y queremos calcular la media de esto. Por ejemplo, a ver si tengo la barra. Ay, barra invertida. Dios, no puedo creer que trabajo en informática y no sé dónde está la barra. ¿No intentaste con Alt 92? Probé todo. Probé dejar de fumar, salir a correr, probé todo para esto, pero no anda nada. Igual no fumo. Pero bueno, entonces, si yo quiero calcular la media de esto, hago un bar X, ¿sí? Y digo, bueno, ya sabemos que la media es 2 más 3, si alguien me quiere hacer las cuentas mientras, más 6 más 8, bueno, igual es 19, creo. Dividido 4. ¿Cuánto da esto? 19 dividido 4, 4 con 6, 4,75. 4,75. Bien. Y si quiero calcular, vamos a hacerlo así, y si quiero calcular la varianza de esto, por decirlo de alguna forma, ¿cuál era? Me meto en un quilombo yo con ustedes. ¿Cuál es la fórmula de la varianza? La varianza respecto a la media, en este caso de la variable de la teoría X, es X1 menos X raya. A ver si va quedando bien. Ahí va. X1, ¿sí? O sea, el primer valor, 2, es menos, perdón, esto es menos. Ahí va. Este valor menos la media del conjunto al cuadrado, y esto la cantidad de veces que sea necesario, ¿no? Más X sub n. Ahí va.
Entonces, esta es la varianza. ¿Y por qué digo que respecto de un estadístico? Porque fíjate que si cambia el estadístico, me va a cambiar la varianza que tenga. Acá yo lo estoy midiendo con la media. La varianza la estoy midiendo respecto a la media y por eso pongo X raya arriba. Pero fíjate que la varianza, primero, es una medida sensible a valores atípicos porque incluye la media. Y segundo, que siempre es respecto, primero, a una variable aleatoria y también respecto a un estadístico. ¿Esto se ve? Tengo parte. La tecla Sí. Option. Tecla Option. Pasa que yo tengo un teclado que... no importa. Tema aparte. Ahora, esta varianza o esta medida de dispersión, fíjense que tiene unidades cuadradas. Por ejemplo, si acá estoy midiendo, todo está en centímetros, la unidad de esto es en centímetros, lo que tiene de molesto, fíjense que el promedio es estoy midiendo tornillos, no sé, no importa. ¿Sí? Es en centímetros, pero fíjense que la varianza en este caso me va a dar en centímetros cuadrados. ¿Sí? Y lo que tiene la varianza como contra es que es complicada de interpretar, porque no está en la misma escala que la medición original o que la media en sí misma. Y por eso está lo que ustedes comentaban que era el desvío estándar. ¿Sí? Y el desvío estándar, tengo la barra invertida. El desvío estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza de x. ¿Sí? Lo que lo hace Franco, mucho más fácil de interpretar. Sí. perdón, nos faltó el dividir entre Oh, el sí. n. Sí. Gracias. De producción. Tuki. Si todos los errores que vean, por favor, no me los dejen pasar, ¿eh? Ahí va. Bien, gracias. Entonces, ¿se ve la diferencia? Por eso usamos el desvío estándar, porque es más fácil de interpretar esto en definitiva. Nos va a dar una escala más chica, sí, pero va a estar en las mismas unidades. Entonces, si estoy evaluando la dispersión que tengo en un conjunto de mediciones de tornillos, el desvío estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza y me va a hablar de que, ok, está bien, estoy alejado tantos centímetros, ya sea para altura, para peso, para lo que ustedes quieran. Vamos a usar bastante lo que es el desvío estándar. Lo que quiero que se queden es una medida de dispersión, en general lo vamos a hacer en torno a la media, que nos habla de cuán cerca o cuán lejos están esos valores respecto de ese estadístico. ¿Está bien? ¿Por qué vamos a ver el desvío estándar? Porque va a hablarnos en las mismas unidades, ¿sí? Que lo que son nuestras mediciones o que lo que es la media en sí misma. ¿Se ve esto? Sí. ¿Sí? Ok. A ver, ya que estamos, ¿no? Lo que podemos hacer es calcular, por ejemplo, la media de... Vamos a ver. Del ticket. Min, fares. Vamos a ver, habíamos dicho que era Titanic.fer.min. Podemos calcular la varianza, fares, Titanic.fer.bar. Y STD o STD fares, el desvío estándar, Titanic.fer.std. Entonces, print, la media de ticket es min fares. Bueno, por suerte me dedico a esto. Fares era, ¿no? En plural. Es Titanic DF. ¿Cómo se nota que yo tengo hambre? Titanic DF. Te odio, Ahora sí la S. mugre. No, ahora sí la S, creo que Maldita sea. era sí la S. Ahí está. Entonces, la media del ticket es 33. Hay algo que me huele mal acá. A ver. Vamos a poner .first.describe. Me pegaría una cachetada. Sin S. Está bien. Tenemos el máximo que es 512, el mínimo que es 0, esto es DiCaprio, claramente, y la media es 33. Fíjense que el desvío estándar es 50. Ok. Fíjense que esto no nos da la varianza, no nos da el desvío estándar. Ok. Entonces, vamos a hablar de la varianza. Fíjense que la varianza debería ser altísima, ¿no? Varianza es bar first y el print del desvío estándar, STD, es STD first. ¿Sí?
Fíjense que, imagínense que esto está en pesos, ¿no? La media es de 33 pesos. La varianza es 2.678 pesos cuadrados. Vaya Cristo a saber cómo interpretar eso. Ahora, el desvío estándar es de 51 pesos también. ¿Se entiende? Entonces, hay una dispersión alrededor de la media de 51 pesos. ¿Se entiende? Es decir, mucha gente pagó más y mucha gente pagó, bueno, en este caso, 0, en definitiva. Así es como se tiene que interpretar, ¿no? ¿Cuán de dispersos están los valores de la media? ¿Cuán dispersos están los valores respecto a la media? Lo que queremos en nuestros modelos en general es que el error de predicción de nuestro modelo sea mínimo y que la varianza sea lo más chica posible. Porque cuando la varianza es lo más chica, significa que nuestro modelo va a generalizar de la mejor forma posible. Si no va a haber mucha dispersión respecto a la predicción, va a estar todo más concentradito. Entonces, varianza chica y error chico, mejor capacidad de predicción de nuestro modelo en general. Pero, perdón, en Dale, varianza en obvio. cuanto a los, varianza en cuanto a los datos que usamos para entrenar el modelo. No, también en cuanto al resultado que tenemos, ¿no? Sí, o sea, la idea... No, igual la idea es que los datos sean lo más diversos posibles. Mientras más diversos estén los datos, mientras sean correctos, está bien, no importa que estén variando. Si vos tenés muestras estratificadas y muestras aleatorias, no importa que sean diversas. Puede ser lo que sea. Mientras estés alimentando correctamente al modelo, es correcto. Lo que digo es que después, una de las cosas que tenemos para evaluar nuestro modelo es justamente ¿cómo se llama esto? El sesgo, que va a ser en definitiva el error, y la varianza de nuestro modelo. La idea es que siempre sea lo más chico posible. Si yo tengo una varianza baja, significa que va a haber una dispersión baja respecto a las predicciones de nuestro modelo. A eso me refiero con varianza. ¿Se entiende, Carlos? Ok. Sí, no tenía otro nombre, sesgo y... Sesgo, varianza. No, sesgo varianza, sí. A esto me refiero. A ver, esto, ¿no? El error de nuestro modelo es justamente el valor, la diferencia entre lo que predice el modelo y el dato real. Claro. ¿Sí? Este es el bias. Y la varianza justamente es cuán dispersos están los datos respecto a nuestras predicciones. Lo que se busca siempre es que estos dos sean mínimos. O sea, que el error y que la varianza sea lo más chiquita posible para que puedas generalizar correctamente y predecir con cierta accuracy. Fíjate que estas dos curvas me generan una curva de error. Cuanto más chica es la varianza y cuanto más chico es el bias, menor mi curva de error total por el modelo. ¿Se entiende? Y a esto me refiero con la varianza, ¿no? Fíjate que a medida que hay una varianza, una resolución horrorosa tiene. Si tiene una varianza alta, los datos van a estar bastante dispersos respecto de la predicción. ¿Sí? Si tiene una varianza alta. Acá, por ejemplo, si tiene una baja varianza, se ve horroroso. Si tiene una baja varianza, los datos, los errores van a estar más concentrados. Mirá un SAM. Acá. Un SAM. Invertí en PDFs. Ahí va. A esto me refiero con varianza, ¿no? Mientras más chiquita es la varianza, van a estar más concentrados. Acá fíjate que tenemos bajo error y baja varianza, es decir, las predicciones están dentro de lo rojo. Tenemos alta varianza, en este caso, porque están muy dispersos. En este caso, ¿se entiende? Y acá, bueno, tenemos alto error. Pero bueno, eso me refiero. Y la varianza tenemos que intentar que sea lo más bajita posible. Perfecto. Bien. ¿Quieren cortar por hoy? Hora de los ravioles. Hora de los ravioles. Nos quedan percentiles. La clase que viene vamos a seguir haciendo grafiquitos con algún dataset distinto. Pero bueno, quiero saber si tienen alguna duda de todo esto que fuimos chusmeando. Hicimos un repaso por estadística, vimos varios grafiquitos, cómo interpretar los continuos, los discretos. Pero bueno, ¿alguna duda les queda con... Vamos, Jimé. ¿Alguna duda les queda con esto? Con todo esto que fuimos chusmeando. Clara, ok. Perfecto. ¿Se entendió bien? Sí, se entendió. ¿Sí? ¿Qué dijiste, Norma? No te entendí, perdón. No, que digo que se entendió bien. Lo único que te quería preguntar es el data frame para practicar. ¿Se puede ver o cómo hacemos? Sí, mira. Si vos agarrás acá, imagínate que estás para que vean que esté en cualquier lugar. Importo las librerías, ¿sí? sklearn datasets, y lo que hago es agarrar este dataset y ya está.
sea, esto es público, digamos, ¿no? No es que lo tengo en mi compu o algo por el estilo. Eso te preguntaba. No, claro. Igual lo podés ver en el GitHub y ahí lo podés copiar y listo, si querés. Pero fíjate que ahí me puse en cualquier otro lugar, en una máquina virtual, y ahí me lo descargó sin problema. Titanic.data. El Discord, no la dirección, el link Sí, para entrar. sí, claro. Ahora igual después la repaso. Bueno, clase que Dale. viene tenemos percentiles y vamos a jugar con algún dataset de Strokes. No me acuerdo quién me había tirado ver dataset de Strokes y ver la relación que hay entre el matrimonio y un stroke. Pero bueno, si quieren lo vemos. A modo de Bueno. ejemplo gracioso, ponele, qué sé yo. Pero bueno, nada, nos quedamos con eso para la próxima. ¿Dale? Gracias a Buenísimo. todos. Chicos, que tengan Muchas lindo gracias, fin de- buenísimo. Dale. Excelente la clase. Chau, no grabé. Genios No, todos. dale. Ay, Frank, Vamos de vuelta. Bueno, chicos, nada, que tengan lindo fin de. Gracias. buen fin de Hasta luego. Igualmente, gracias Suerte. a todos. Un abrazo. Adiós.